Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de la ESO el tema de reacciones químicas y en particular reacciones químicas, ecuaciones y clasificación. En un vídeo anterior, que te recomiendo que veas si no lo hiciste, vimos cómo una reacción química se producía cuando ciertas sustancias que presentaban determinados enlaces rompían estos enlaces para formar unos nuevos y consecuentemente compuestos de naturaleza diferente. Estas reacciones químicas las expresaremos mediante ecuaciones químicas. La reacción química es lo que realmente tiene lugar en el laboratorio, la ecuación química es la forma de expresión, de representación de eso que tiene lugar en el laboratorio. Lo haremos de manera que escribiremos las sustancias que había originalmente antes de empezar el proceso, una flecha para especificar el sentido del cambio y a continuación las nuevas sustancias que se originan como consecuencia del proceso químico que tiene lugar. A las primeras, que genéricamente en este caso llamamos A y B, las llamamos reactivos, y las que caracterizamos como C y D y que aparecen como producto de la reacción las llamamos productos. Como ejemplos podríamos destacar la combustión del butano, que probablemente algunos y algunas de nosotros podemos utilizar para cocinar nuestros alimentos. El butano reacciona con oxígeno y produce CO2 y agua. Si en lugar de butano utilizas gas natural, estás quemando metano. El metano CH4 con oxígeno produce también CO2 y agua. Una reacción muy habitual y con la que nos encontraremos más adelante es la del ácido clorhídrico HCl con hidróxido sódico NaOH. Los productos de esta reacción son cloruro sódico NaCl y agua. Cuando nosotros escribimos una ecuación, frecuentemente nos interesa ajustarla. El ajuste de una ecuación tiene su origen en la ley de Lavoisier de conservación de la masa. Lavoisier es el considerado padre de la química moderna. Desarrolló trabajos en química, biología y economía. Fue miembro de la Academia de las Ciencias. Realizó los primeros experimentos de estequiometría, que estudiaremos a lo largo de este tema más adelante en posteriores vídeos. Es la parte de la química que se ocupa de estudiar las proporciones entre las sustancias que participan en la reacción química. Pesaba reactivos y productos en un recipiente de vidrio sellado para deducir la ley de conservación de la masa. La masa de una reacción química permanece constante. La suma de las masas de reactivos es igual a la suma de las masas de productos. Realizó estudios sobre fermentación alcohólica. Publicó el Tratado Elemental de Química, en donde establece que los elementos químicos son sustancias simples no divisibles. Como economista, se dedicó al cobro de contribuciones, por lo cual fue detenido. El presidente del tribunal sentenció que la República no necesita ni científicos ni químicos y lo condenó a muerte. Fue guillotinado el 8 de mayo de 1794 y al día siguiente Lagrange, otro de los grandes de las ciencias de finales del siglo XVIII, dijo: «Ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se le pueda comparar». En definitiva, la ley de conservación de la masa establece que la masa de reactivos debe ser igual a la masa de productos. En este momento, para nosotros, esto es muy fácil de deducir, dado que nuestros conocimientos de química son en ciertos aspectos incluso más amplios de los del propio Lavoisier. Nosotros conocemos el átomo, sabemos que los átomos se unen entre ellos para formar moléculas y que se rompen los enlaces para originar nuevas moléculas que llamamos productos. Con lo cual sabemos que los átomos que hay originalmente en los reactivos deben aparecer finalmente en productos. Evidentemente, Lavoisier esto lo desconocía. Para nosotros ajustar las ecuaciones es precisamente seguir esta pauta. Si yo tengo 4 átomos de carbono en reactivos en la primera reacción que tengo aquí escrita, deberán de aparecer esos mismos 4 átomos en productos.
Pero es importante que tengamos en cuenta que no podemos modificar en ningún caso los subíndices de una determinada sustancia química, dado que si nosotros sabemos que se obtiene CO2, yo no puedo poner aquí un 4 para indicar C4O2. La sustancia que se obtiene es CO2, por tanto la fórmula química del CO2 tengo que respetarla. De manera que la única alternativa de obtener 4 átomos de carbono es 4 moléculas de CO2. De manera que si cada molécula de CO2 tiene un carbono, 4 moléculas de CO2 aportarán los 4 carbonos que había en origen en el butano. De igual modo, 10 átomos de hidrógeno en el butano tendrán que aparecer finalmente en el agua. Dado que cada molécula de agua contiene 2 átomos de hidrógeno, necesitaré 5 moléculas de agua para de este modo obtener los 10 átomos de hidrógeno que había inicialmente en el compuesto. A continuación, para ajustar el oxígeno, tenemos que analizar 4 moléculas de CO2. Cada una de ellas tiene 2 átomos de oxígeno. Y además 5 moléculas de agua. Cada una de ellas tiene un átomo de oxígeno. Lo cual nos lleva a la conclusión de que en total en los productos tenemos 13 átomos de oxígeno. En los reactivos deben de aparecer 13 átomos de oxígeno. Sin embargo, en las moléculas de oxígeno aparecen duplicados, aparecen de 2 en 2, es una molécula diatómica. Por tanto, vamos a poner 13 medios. No es que cojamos 6,5 moléculas de oxígeno. Ya veremos un poquito más adelante que la interpretación de este 13 medios no van a ser exactamente moléculas. Hablaremos de una interpretación a otro nivel que nos resultará mucho más sencilla a la hora de interpretar esta ecuación química y a la hora de después aplicarla en la práctica al establecer las relaciones entre unas sustancias y las otras. Si hacemos lo propio con la segunda ecuación, que es la combustión del butano, observamos que teníamos un carbono en reactivos y tenemos un carbono en productos, por tanto el carbono lo tendríamos ajustado, uno en reactivos, uno en productos, y a continuación ajustaríamos los hidrógenos. Si tenemos 4 hidrógenos en la molécula de metano, dado que en el agua en cada molécula hay 2, vamos a tener que añadir 2 moléculas de agua. Y finalmente, si en el CO2 tenemos 2 átomos de oxígeno y en el agua otros 2, porque hay 2 moléculas y en cada una de ellas hay un átomo, dado que necesitamos 4 átomos de oxígeno y vienen de nuevo de 2 en 2 en la molécula diatómica, aportaremos 2 moléculas de oxígeno. Si observas la tercera ecuación, el número de hidrógenos en reactivos es 2, uno en HCl y otro en hidróxido sódico, el número de hidrógenos en productos también es 2. El número de cloros en reactivos es 1 y el número de cloros en productos también es 1. El número de sodios en reactivos también es 1, al igual que en productos, que también es 1. Por tanto, esta ecuación ya está ajustada. A continuación, clasificaremos las reacciones químicas en función de distintos elementos. Si nos fijamos en el agrupamiento de los átomos, veremos que hay reacciones de síntesis en las cuales, a partir de varias unidades, obtenemos una. Tenemos hidrógeno y oxígeno, son 2 unidades, una de hidrógeno y otra de oxígeno, y obtenemos una sola, agua. Es importante observar que esta ecuación no está ajustada, pero aún así tenemos varias unidades y obtenemos una. Las reacciones de descomposición son inversas con respecto a las de síntesis. A partir de una unidad obtenemos varias. Por ejemplo, si nosotros calentamos carbonato cálcico, a alta temperatura se descompone en óxido de calcio y CO2. Esta ecuación, si observas detenidamente, verás que está ajustada. Las reacciones de desplazamiento son reacciones en las cuales un elemento ocupa la posición de otro en un compuesto. El zinc va a ocupar la posición del hidrógeno. Es importante observar que el hidrógeno estaba en HCl combinado con el cloro y lo que va a hacer el zinc es ocupar esta posición. Se combina con el cloro y desplaza al hidrógeno de su posición. Por eso se llama
una reacción de desplazamiento. A continuación veremos las de doble desplazamiento, también se llaman de intercambio. Veamos el ejemplo que pusimos hace un rato. HCl más NaOH. En HCl hay una especie positiva, hidrógeno, y una negativa, cloro. En NaOH también hay una positiva, el sodio, y una negativa, el grupo OH. Pues lo que va a ocurrir es que si el cloro con su carga negativa estaba neutralizado por hidrógeno, ahora van a cambiar las posiciones el hidrógeno y el sodio, ambos positivos. Por tanto, el sodio se va a venir con el cloro y el hidrógeno se va a ir con el grupo OH. Cuando esto ocurre, el sodio con el cloro forma el cloruro sódico y el hidrógeno con el OH forma H2O. A continuación veremos una segunda clasificación en función del comportamiento térmico. Distinguiremos reacciones exotérmicas. Exo indica hacia afuera, calor hacia afuera, se libera calor, se desprende calor. Y reacciones endotérmicas, endo hacia adentro, absorben calor. El calor se va a representar mediante ΔH, variación de entalpía. Aunque no es exactamente lo mismo que el calor, de momento podemos quedarnos con esa idea aproximada de que la variación de entalpía es algo muy relacionado con el calor. De hecho, es el calor que se pone en juego cuando la presión es constante. Una variación de entalpía negativa indica que la reacción desprende calor, libera calor. Mientras que si la ΔH, la variación de entalpía, es positiva, entonces estaremos hablando de una reacción que absorbe calor. Insisto, no te dejes llevar por la terminología. A veces nos asusta llamar a las cosas de una forma un tanto extraña inicialmente para nosotros. Variación de entalpía. Curiosamente, la entalpía en castellano no lleva H. Y finalmente, hablaremos de dos reacciones de especial importancia. Una es la reacción ácido-base y la otra son las reacciones de oxidación-reducción. Veremos ejemplos concretos más adelante de estas dos reacciones, aunque en el caso de la reacción ácido-base ya tienes una exactamente aquí. Ácido clorhídrico más hidróxido sódico, una base. Estudiaremos las reacciones ácido-base en un posterior vídeo con mayor profundidad. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.